500 años de calma no bastan. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ser nosotros la periferia atrasada, explotada y mancillada? Ya basta. Estamos poniendo aquí la piedra fundamental de la unidad, la independencia y el desarrollo suramericano. Vacilar sería perdernos. Avancemos sin vacilación, que este es el camino. La unidad, la unidad, la unidad. Solo la unidad nos hará libres, independientes. Solo la unidad. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este programa Debate Socialista. Hoy estamos entre filósofos y filósofas. Nuestro compañero Justo Soto, historiador, profesor, filósofo, también Carmen Borges, que además de filósofa, historiadora, es ahora diputada de la República, del Parlamento, un privilegio, un honor para quienes estamos en el Parlamento de compartir con Carmen esta experiencia. Así que bienvenida. Y tenemos a un invitado muy especial también, Fernando Buenabat, especialista en el tema de la comunicación, filósofo de la comunicación. Ellos se encuentran todos aquí un poco dentro de ese escenario extraordinario que es el 6º encuentro de filosofía, que se dio en el marco de la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. Este sueño, el proyecto de Bolívar, ahora materializándose, y tuvo Venezuela el privilegio, los venezolanos y las venezolanas, de que desde el día 2 hasta el día 3 se pudiera dar este evento histórico, este evento que ilumina, que abre el camino para la humanidad de ese otro mundo posible. Así que bienvenidos, bienvenida Carmen, y creo que un poco en lo que decía nuestro presidente, en esa apertura extraordinaria en el Teresa Carreño, cuando decía 500 años de calma no basta, lo dijo también nuestro libertador, cuando 300 años de calma no basta, y el esfuerzo titánico de los libertadores no logró, sin embargo, que se materializara el sueño de la unidad, de la integración, de una nación de repúblicas libres. Hoy, 200 años después, 180 y pico de años después, porque fue en 1826 ese intento del Congreso de Panamá, pero que fue traicionado y boicoteado. Hoy volvemos a tener un escenario extraordinario en un momento de crisis del capitalismo, de propia crisis dentro del imperio, los propios Estados Unidos en medio de un debacle financiero, pero también una crisis ética, política, climática. Están allí reprimiendo ferozmente a los indignados, a los ocupas. Sí, hay un escenario mundial que merece el análisis y el debate en este debate socialista. Así que Carmen, empezando por las mujeres, que además ha sido paridora de estos encuentros de filosofía, en la importancia del CELAC, en este momento histórico, ¿por qué surge en Venezuela, además que en nuestro bicentenario, esta oportunidad de convocar 33 naciones a tejer este espacio de encuentro? Bueno, eso es un anhelo que es tan antiguo como el mismo anhelo de emancipación. Desde los primeros proyectos emancipadores que comienzan a esbozarse desde el mismo Francisco de Miranda, en 1783 se entendió la necesidad estratégica de la unidad. Sin unidad, como lo hizo el presidente en el video que acabamos de ver, no es posible la independencia, no es posible la soberanía, no es posible sostener un gesto libertario, porque la independencia siempre va a tocar intereses. Cuando tú te independizas es porque antes no eras independiente, porque estabas sometido, porque había algo o alguien que sojuzgaba y que determinaba tus acciones. Por lo tanto, ese algo, ese alguien no va a aceptar de buenas a primeras que tú te liberes, igual que el amo no acepta que el esclavo quiera ser libre. Entonces,
proclamarse independiente y no pensar en la manera como sostener esa independencia, cómo profundizarla, cómo consolidarla, sería un error no solamente de tipo político o estratégico, es un error histórico. Y tan racional es la relación entre ambas y tan se condiciona mutuamente que lo vamos a ver como una constante a lo largo de la historia del pensamiento latinoamericano. Cuando Miranda formula por primera vez el proyecto de la emancipación de la América del Sur, de la América ocupada por España en 1783, ya lo concibe como una América que se independiza del Imperio Español, pero que además se congrega en una sola entidad política, en una sola nación, para la cual él inventa el nombre de Colombia. Y su prédica permanente fue esa. Y llegó a decir, seremos hombres, seremos libres, seremos nación, pero siempre y cuando nos mantengamos unidos. Decía, un movimiento insurreccional parcial, por ejemplo, podría dañar la masa entera. Si cualquier división, cualquier elemento, cualquier provincia que no confluyera a realizar ese ideal común podía poner en peligro todo. Y hoy lo vemos repetido. Hoy creo que se está entendiendo, después de 200 años, de intentos repetidos de emancipación, porque no solamente es lo que luego va a hacer Bolívar, no es solamente el intento del Congreso Anfictiónico en Panamá, que los Estados Unidos logra desvirtuar completamente y boicotear, y terminó en esa cosa tan depravada que es la OEA hoy día, sino que durante todos estos 2 siglos de vida republicana hubo continuos intentos de retomar esa idea de la unidad, pero sin éxito ninguno. Por eso yo diría que esta reunión de la CELAC, que logra el éxito pero indiscutible de juntar a todos, absolutamente todos los países de la América del Sur y de la América caribeña, es una proeza realmente histórica. Yo creo que es el paso histórico más importante que se ha dado en nuestra América en estos 200 años de vida republicana. Ahora el esfuerzo de todos, el compromiso de todos es cuidar esta criatura que están haciendo. Cuidarla pero al máximo, porque enemigos son los que van a sobrar y tenemos que estar todos preparados para salvar esa unidad, que en la presente circunstancia, y tú lo mencionaste también, de esta grave crisis imperialista, es además nuestra única posibilidad también para todo el conjunto latinoamericano de sobrevivir a esa hecatombe que viene, ese cataclismo que ya se anuncia con bombos y platillos. Eso es indetenible, esta crisis, que es indetenible su profundización. Y hasta ahora la región del mundo que está mejor preparada para resistirlo es precisamente la América Latina, por los cambios que se han venido dando en los últimos años. Y creo que muchos de los países que no comulgan con esos cambios, sin embargo, han entendido que solo uniéndose con el resto de los hermanos de este continente también tendrán posibilidades de sobrevivir. Así que saludamos a la CELAC con gran entusiasmo y con mucho compromiso también. Fernando, le llegó la hora a nuestra América, es el momento, el pensamiento latinoamericano, el proyecto bolivariano es en este momento que tiene vigencia. Sí, bueno, en todo caso se reedita, ¿no?, como una aspiración histórica que ha venido cobrando y saldando sus distintas cuentas, ¿no? El recorrido ha sido, me parece, el de ir marcando las rutas y los desafíos. Y hoy lo que se hace, la construcción que Venezuela le aporta y le regala al continente con esta fortaleza moral, hay que tener una gran fortaleza moral, ser un gran ejemplo para un continente, para concitar la confianza que se ha
dado ahora mismo para reunir a todos los presidentes que han venido a firmar un acuerdo de unidad y una búsqueda común y conjunta. Es una celebración, pues, por lo veas como lo veas, es una celebración importante porque Venezuela de nuevo vuelve a llegar a tiempo con la historia, de nuevo se aparece Venezuela puntual al llamado de las necesidades políticas y geopolíticas de Latinoamérica y no solamente de Latinoamérica, y nos ofrece, bueno, uno, la posibilidad de sentarse a hablar racionalmente, inteligentemente sobre todos los problemas que nos aquejan, la posibilidad concreta de, incluso con las diferencias que pueda haber, llegar a un acuerdo donde sí hay opción de unidad, donde hay cosas que nos permiten, bueno, pararnos juntos a encarar los desafíos de la crisis que, como ya bien dijo Carmen, se vienen encima y que bueno, es parte del proceso de la degradación del capitalismo. No vamos a derramar una sola lágrima porque el capitalismo se caiga, ¿no? Por lo menos no estaré yo en ese, pero sí quisiéramos colaborar en su funeral. Y es para eso la unidad y las tareas políticas son centrales. Y en eso, repito, Venezuela ha sido un gran ejemplo para todos nosotros, no por lo que históricamente ha venido haciendo solamente, sino porque vimos bien clarito a un presidente que en su liderazgo, en su comprensión del momento histórico que vive América Latina, tiende una mano incluso con quienes tienen desacuerdos, tiende una mano incluso con quienes hay cosas para discutir y para debatir permanentemente. Concitar este espacio no suspende los debates, al contrario, me parece que les agrega un marco que es idóneo, que es el que necesitamos todos para poder discutir inteligentemente, fraternalmente, incluso en el disenso. De manera que, por todo concepto, esta reunión es objeto de muchas celebraciones, y porque además, Blanca, a mí eso me fascina y me llena de envidia de la buena y de ganas de verdad de seguirlo y de comprometerse con esto, porque está puesto el espacio para lo importante que es las ideas, para que las ideas nos ayuden a blindar a nuestro continente con paz, con democracia y con la búsqueda del bienestar para todos. Esa es prioridad de prioridades, y a través del diálogo, del debate, de la conversación, del acuerdo, de la búsqueda del acuerdo, se va a lograr y se tiene que lograr, porque esa es la ruta que necesitamos. Contra el discurso belicista, contra el tufo terrible necrofílico que anda por el mundo, la posibilidad de hablar cara a cara, incluso desde el disenso, repito, es realmente un ejemplo. Y yo lo celebro y agradezco haber podido estar acá mirándolo de cerquita, ¿no? Qué bueno. Antes de darle la palabra al profesor Justo Soto, vamos a ver un video de la intervención del presidente de Uruguay, el Pepe Mujica, y él justamente toca el tema de la globalización. Vamos a ver esto. El mundo ha cambiado y está cambiando dramáticamente. La globalización es un hecho que tiene en su base el desarrollo portentoso de la fuerza productiva, de la inteligencia, de la acumulación de capital, de la multiplicación de necesidades, a escala como nunca pudo soñar el hombre. Y la globalización está allí, pero globalización no es igual a justicia, a igualdad, a independencia, sino que la globalización tiene sus centros determinantes. Y diría, cada día menos da lugar a los débiles, cada día más en ese mundo que se apretuja, donde florecen empresas que a veces superan largamente el presupuesto de muchísimos de los estados aquí presentes, nos está diciendo que para que los derechos de los débiles tengan cierto peso en el concierto mundial hay que dejar de ser débil. Y el único camino es juntarse. Esta no es una lucha por una utopía, es la lucha por ser o no ser. Extraordinaria esa intervención del Pepe Mujica, la lucha del ser o no ser. ¿Dejaríamos de existir como patria si no logramos esta unidad en la defensa de ser latinoamericanos?
Pero un elemento fundamental de lo que decía también Fernando es el tema de haber logrado esa convocatoria, ¿no? El privilegio de haber logrado esa convocatoria. Justo, ¿sería posible este escenario sin haber trabajado en función de UNASUR, de Petrocaribe, del ALBA, todo el esfuerzo por ir empezando a encontrarnos, a reconocernos, a vernos, a crear escenarios de compartir esta posibilidad de unidad? Pero fue un trabajo como paulatino desde el inicio de la Revolución Bolivariana que abrió el siglo XXI. El esfuerzo fundamental de nuestro presidente en función de ese proyecto bolivariano fue la búsqueda de la unidad, el tender puentes, la mano para empezar a hacer este encuentro entre nosotros. Buenas noches, primero, ¿no? Que iniciamos la intervención la noche de hoy. En verdad, pienso que, como en torno a la pregunta que tú hacías, me parece que definitivamente la respuesta es que sin ese trabajo previo no sería posible lo que estamos viendo hoy. Y en ese sentido, pues, y en el contexto del papel de la filosofía para la vida, es interesante, y además porque aquí ha habido un debate político en torno a eso, la función misma de la historia. A mí me parece que es bien importante. Es decir, lo que nos tiene hoy aquí, lo que le da sentido a nuestro proyecto histórico, a nuestro proyecto vital, digámoslo más bien así, nuestro proyecto vital es la historia. Esa historia que ha pasado, que en última instancia no es un problema del pasado, es un problema del presente, pero es un problema de construcción de ese futuro. Y en ese sentido lo que ha pasado y lo que está pasando en América Latina es que de alguna manera nos estamos autorreconociendo, de alguna manera estamos siendo conscientes de quiénes somos y a partir de eso tenemos posibilidades de seguir siendo. Por eso me parece bien interesante esta disyuntiva que planteaba el Pepe en el sentido de ser o no ser. Recordemos Hamlet, pero realmente, definitivamente es o vida o no vida, o vida o muerte. Y tiene que pasar esto por el problema del reconocernos a nosotros mismos, reconocer nuestro proyecto histórico, reconocer nuestra vida. Y en ese sentido recordaba también, fueron momentos muy emocionantes ver a nuestro comandante en las intervenciones que hizo. Pero yo recordaba, y lo digo también como colombiano, recordaba a Gabo, que él se refirió a Gabriel García Márquez, y más exactamente se refirió a aquella famosa obra, su gran obra, bueno, él tiene excelentes obras, pero aquella de 100 años de soledad. Y recordaba allí cómo termina, en verdad, el problema de la soledad de América Latina, y este sería otro discurso también que el Gabo, precisamente cuando recibió el Nobel en Literatura, dio un discurso allí en la academia en donde se llama precisamente la soledad de América Latina. Y el problema de la soledad de América Latina es precisamente, digamos, en términos de Gabo, y también entraría el problema filosófico en última instancia, el problema de no saber quiénes somos, cómo nos interpretamos a nosotros mismos, no reconocernos en nuestra propia historia. Aquí hemos vuelto a nuestra historia, nos hemos vuelto a encontrar y nos encontramos precisamente como hermanos. Aquí tenemos también ese placer enorme de encontrarnos con un hermano mexicano, hermanos venezolanos. La profesora Carmen hacía referencia al mismo nombre de Colombia, el proyecto, esa utopía concreta en última instancia de Miranda, y es reconocernos en ese sentido, Colombia, Venezuela, América Latina, todo aquello que en aquellos días hablaba nuestro libertador de la América hispana, nosotros hablamos ahora de América Latina, que se reconoce, se reencuentra consigo misma y a partir de ese reencuentro es capaz de plantear un proyecto político, social, económico, cultural, en donde, y algo bien interesante que se ha planteado aquí, y es el problema de la unidad. Y en los documentos, si miramos los documentos, se habla también de la unidad en la variedad, y efectivamente se hizo referencia a eso, nuestro comandante también hizo referencia, la unidad en la variedad, eso es fundamental, es decir, hemos reconocido que somos uno, pero también somos distintos, y en esa distinción precisamente está nuestra riqueza, nuestra posibilidad de una vida mejor, y en eso recuperando pues para esta pequeña intervención inicial, recuperando la idea precisamente de Gabo,
y en ese discurso que daba allí en la academia, decía que frente a la muerte, frente a la tortura, frente a la destrucción, la respuesta de América Latina ha sido la vida que se afirma, la vida que apuesta, y apuesta de una forma interesante, precisamente tratando de liberar a esos pueblos que han sido condenados por el capitalismo que hacía referencia a nuestro compañero Fernando. Por ese capitalismo fueron condenados a 100 años de soledad. Ahora nosotros, los pobres de la tierra, la América Latina, se juega para construir una segunda oportunidad sobre la tierra para esos hombres condenados, hombres y mujeres condenados a 100 años de soledad. Muchísimas gracias. Sí. En la América Latina le apuesta a la vida. En un momento donde el capitalismo, el imperio amenaza con la guerra, la violencia, la muerte, la barbarie, la crueldad más increíble que se pueda de ella hacer además una cosa festiva. Venezuela, América Latina, este continente, aquí está un colombiano, una venezolana, un mexicano, argentino y la verdad uno los venezolano también. Y venezolano también. Los presenté como filósofos y filósofas y no nacionalidad porque somos la patria grande y la estamos construyendo. Vamos a ir a un corte con un micro más y volvemos. En el marco de la inauguración de la primera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el Partido en la Calle se trasladó a los distintos puntos de concentración del Partido Socialista Unido de Venezuela para conocer sus opiniones en torno a la conformación de esta alianza histórica. Que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. Esto es el gran sueño del Libertador que hoy en Caracas se hace realidad después de tantos años de haberse detenido en el tiempo. El comandante presidente convoca esta gran cumbre para poder de una manera decirle al mundo, Latinoamérica y el Caribe están unidas bajo un solo proyecto, que es el proyecto revolucionario, el proyecto de emancipación de los pueblos. Venimos para acá a ser testigos de este acontecimiento extraordinario, histórico, como es la conformación de este bloque latinoamericano y caribeño, que va a servir para consolidar la independencia definitiva de estos pueblos que durante siglos hemos estado subyugados por los imperios. Hace 200 años fue Simón Bolívar, hace 100 años fue Lenin en la Unión Soviética y hoy el epicentro político lo encabeza Hugo Chávez en Latinoamérica y el mundo. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del Carioca. Pese a la lluvia, no ha impedido que los hombres y mujeres de la revolución digan presente acá frente al Hotel Meliá para apoyar a estos dignos visitantes que hoy hacen presencia en Caracas. El pueblo está en la calle porque para nosotros es un hecho inédito, para nosotros es un gran logro, es un sueño, el sueño de Bolívar, el sueño de los bolivarianos, y no vamos a dejar que nos lo vayan a entorpecer, no vamos a dejar que nos lo vayan a echar a perder, no vamos a dejar que la derecha apátrida quiera salir a la calle a sabotearnos esto que con tanto esfuerzo lo hemos logrado. Hoy esto pasa a la historia de Venezuela, donde hace 200 años Bolívar lo decía, hay que unir los países de Latinoamérica. Y hoy para nosotros es una alegría, es un júbilo de realmente lo que se está dando a nivel de Venezuela. A esta que camina, el padre de Bolívar por América Latina. Estamos muy agradecidos y me siento en verdad bien contenta por ser hija de esta patria, ¿verdad? Y que todos estén aquí compartiendo con nosotros en esta tierra venezolana que tanto queremos. Ahora hay una nueva visión con Hugo Chávez y con todos estos presidentes progresistas que tenemos en esta historia que estamos viviendo en este momento, en esta historia que estamos construyendo todos nosotros. Levanten tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera y griten con fuerza, Yankee go home, Yankee go home. 185 años han pasado de aquel primer intento de concretar el gran proyecto de nuestros pueblos libertadores. Hoy, nuestra región cuenta con la experiencia histórica y la madurez política necesarias para asumir consciente y decididamente este proyecto emancipador de la unidad e integración soberana e igualitaria de nuestra América Latina y el Caribe. Desde nuestras raíces indígenas, el compartir comunitario y
y las posteriores resistencias a la colonia, el proyecto que fuera manifestado por nuestros libertadores nacía desde cada una de nuestras prácticas soberanas e independientes. Nuestra CELAC es no solamente la concreción del sueño de la patria grande de nuestros libertadores, sino a su vez un paso histórico en nuestra América y el mundo, que marcará un punto de inflexión en la historia latinoamericana y caribeña y aportará a la consolidación de un mundo multipolar y en equilibrio.